noches. Y bienvenidos a los 40 días de oración. Amén. Esto de tener muchos teléfonos a la vez. Es algo complicado. Dios les bendiga. Buenas noches, bienvenidos a los 40 días de oración 2026. Hoy comenzamos la última semana de los 40 días, la semana número 6, y esta semana completa vamos a estar hablando sobre el tema Cristo y su iglesia. Cristo y su iglesia. Así que le demos gracias al Señor. Padre, gracias porque esta noche podemos conectarnos una noche más, Señor, para compartir tu palabra, una reflexión, Señor, que yo sé que va a bendecir al pueblo. Úsame para que el pueblo sea edificado y aquellos que no te conocen puedan ser salvados. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Una vez más, bienvenidos a los que están por TikTok y por Facebook. Compartan la transmisión por TikTok, por Facebook. Los que están en TikTok con el tap en la pantalla me ayudan a que muchos más se conecten. Son cosas que a veces no nos gusta decir, pero tenemos que decirlo porque es la única manera que podemos conectarnos, y muchos más son los que se unen. Aleluya. Hoy hemos tenido un día largo. Tuve la prédica esta mañana del primer culto, la escuela bíblica también, luego el culto de la tarde. Gracias a Dios gracias a Dios no de mal sentido, sino que no lo prediqué, pero esta noche ya estamos aquí en los 40 días de oración. Así Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor. Saludos Magali, saludos Mirna, en el nombre de Cristo. En el nombre del Señor. Lupita, Dios te bendiga. María Gutiérrez, Lupe, Dios te bendiga. Ella está enferma. Lupe, hoy estuvimos orando por ti en el culto. Quiero que sepas que estuvimos orando por ti. Confiamos en Dios que tu salud se restaure completamente y podamos pronto verte en la casa del Señor o en las reuniones de oración que hacemos los sábados. Aunque estos últimos sábados pues hemos decidido no reunirnos hasta que pase la temporada del frío. Pero damos gloria a Dios por todo. Amén. Ok. Vamos a comenzar la reflexión bajo el tema Cristo y su iglesia. Vamos a hablar un poquito de lo que será toda la semana y luego entramos en el tema de esta noche. Y nos vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que lee: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un verso bíblico, wow, de los que constantemente consideramos cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, de predicar el Evangelio, de misionología. Uno de los versos bíblicos que el pueblo del Señor usa y tiene como referencia
cuando hablamos del poder del Espíritu de Dios, de misionología, de evangelizar el mundo y las regiones locales y nacionales. Y esta semana vamos, ¿sabe? De hecho, nos hemos estado enfocando en todos los 40 días de oración en la vida de Cristo como Salvador, Santificador, Sanador, Rey que viene. Y ahora vamos a hablar de Cristo y la iglesia durante esta última semana. Es el tema principal de esta semana. Y hay algo interesante que dice Mateo 16:18. En Mateo 16:18 Jesús declara y dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque la iglesia, entiéndase, que la iglesia representa el cuerpo colectivo de los creyentes unidos por el amor del Señor y que estamos empoderados por su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y cumplir la gran comisión, la misión que Jesús nos encomendó como iglesia. Así que cuando nosotros reconocemos la importancia de esta unidad, también tenemos que entender que los adversarios, los enemigos de la iglesia y de la misión de Cristo, constantemente están tratando de socavar, de destruir la misión mediante dos cosas que pasan constantemente dentro del pueblo del Señor: el engaño y el conflicto. Ustedes saben, y tenemos que, bueno, somos seres humanos, ¿verdad? Lavados por la sangre de Cristo, pero seres humanos en fin, viviendo en esta naturaleza pecaminosa. Y obviamente el enemigo o los enemigos del evangelio, usados por el enemigo, tratan de destruir, de socavar, de dividir, de parar la misión de la iglesia que el Señor nos entregó, y lo hacen mediante el engaño y el conflicto. Ustedes saben que en nuestras iglesias locales pues existe mucho conflicto, pues porque el enemigo eso es lo que busca. Y también dentro del cuerpo de Cristo se han infiltrado muchos falsos profetas que mediante el engaño y la manipulación de alguna manera tratan, pero no pueden, de parar el avance del evangelio. Y Jesús nos llama a la fortaleza. Jesús nos llama a la fortaleza, al valor y a la unidad para superar estos desafíos: el engaño y el conflicto. Jesús nos está llamando, nos hace un llamado a que siempre estemos fortalecidos, a que siempre tengamos presente el valor y la importancia de la iglesia y de la unidad de la iglesia para superar los desafíos, para superar estos retos que nosotros nos encontramos. Tienen que entender que la iglesia del Señor, por ser la iglesia del Señor, siempre será perseguida. Los que viven en falsa doctrina, los que viven en la doctrina que no es de Cristo, pues ustedes dirán: bro, esta gente qué fácil se le hace. Pues porque no son perseguidos. El diablo no va a perseguir a los que tiene a chocado al lado de allá. El diablo va a perseguir y le va a hacer la vida difícil a los que estamos en Cristo, a la iglesia del Señor. Ustedes ven las iglesias que son doctrinalmente hablando falsas. Usted va a notar que muchas de ellas no viven la persecución tan brutalmente como la vive la iglesia del Señor. De hecho, muchas de estas iglesias de falsa doctrina, ustedes ven que tienen grandes templos, muchos congregantes, ustedes ven que crecen muchísimo, y usted a veces se pregunta: wow, ¿cómo es que la falsa doctrina muchas veces a la luz de los ojos de los humanos crecen y son poderosas? Y eso a mucha gente le hace pensar que están bien, pero cuando estamos en falsa doctrina y estamos en la doctrina que no es de Cristo, muchas veces estos tipos de iglesias logran unas cosas que la iglesia conservadora, que la iglesia de Cristo sufrimos. ¿Por qué?
porque somos perseguidos por cuanto somos la iglesia del Señor. Y el enemigo no le interesa que la iglesia del Señor crezca ni avance. Por eso es que hay tanto conflicto en la iglesia. Y a veces que nosotros mismos no nos damos cuenta. Cuando entramos en dificultades y en conflicto con nuestros hermanos, tenemos que reflexionar inmediatamente y detenernos y decir, espérate, somos la iglesia del Señor. Y a veces que surgen diferencias que muchas veces vienen desde afuera, nosotros las creemos y nos hacemos partícipes de esas diferencias y no nos damos cuenta que es el enemigo buscando destruir el avance del evangelio. Y sufrimos esos conflictos y esas adversidades por cuanto somos la iglesia del Señor. Y el Señor ha establecido un propósito claro para su iglesia. Nosotros como iglesia tenemos un propósito claro que el Señor nos ha dado, que ha establecido y nos invita a todos los creyentes a ser la sal y la luz de la tierra. Si nosotros nos dedicamos a ser la sal y la luz de la tierra y nos dedicamos a ese propósito, pues vamos a ignorar cualquier otro tipo de conflicto que puedan surgir. ¿Ves? Porque estamos enfocados en ser y en cumplir con la misión que el Señor nos ha dado, en aceptar y poner en marcha la invitación que nos ha dado el Señor de ser la sal y la luz en esta tierra. Así que es esencial, es bien importante que nuestras acciones brillen delante de los demás. Todo el mundo debe notar nuestra luz para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Con nuestras buenas obras, con nuestro buen testimonio, con la luz de Cristo que nosotros mostramos, los que no están en Cristo van a ver nuestras buenas obras y van a glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a perseverar en colaborar con nuestro Señor Jesucristo mientras Él edifica su iglesia. Porque quien edifica la iglesia es el Señor Jesucristo. Y nosotros como parte de ese cuerpo tenemos que colaborar, tenemos que perseverar y colaborar junto a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, mientras Él es quien edifica la iglesia. Entonces, hay 3 preguntas que nosotros vamos a estar reflexionando sobre ellas a lo largo de toda esta semana. Y yo quiero que usted comience a reflexionar en estas 3 preguntas que les voy a formular, que les voy a presentar. Yo quiero que usted las medite y piense en ellas profundamente. Y la primera es, ¿cómo está usted sirviendo en su iglesia local y hacia dónde podría estar llamándole Dios próximamente? O sea, usted en su iglesia donde usted se congrega, en la iglesia donde usted sirve al Señor, ¿cómo usted coopera, sirve en esa iglesia local? ¿Y hacia dónde podría estar llevándole Dios próximamente? Usted debe reflexionar en eso. Porque al usted reflexionar en eso, usted se va a dar cuenta que posiblemente usted no colabora o no coopera o no sirve en la iglesia como el Señor desea que usted sirva. Muchas veces juzgamos nuestros líderes, nuestros pastores, y es que todos somos un cuerpo y tenemos que trabajar en unidad. Entonces, si todos servimos y todos colaboramos, usted va a ver el avance de la iglesia local. Número 2, ¿usted ha invitado antes a sus vecinos a la iglesia? Honestamente, ¿usted ha invitado a sus vecinos, compañeros de trabajo, a la casa del Señor? Aun cuando no hayan ido, pero usted ha hecho el acercamiento de invitarle. Y número 3, ¿cómo planifica orar por su iglesia en esta semana? Esta semana, no sé si usted ora por su iglesia, pero usted debe orar por su iglesia. Entonces, si usted no lo hace, ¿cómo usted planifica en esta semana orar por su iglesia? Y cuando decimos cómo planifica, es porque usted todos los días puede orar por su iglesia, pero hay diferentes áreas de la iglesia que usted le puede dedicar oración. Por ejemplo, Señor, queremos orar por el crecimiento de la iglesia. Señor, queremos orar por las finanzas de la iglesia. Señor, queremos orar por nuestra juventud, nuestros adolescentes, nuestra niñez. ¿Ven? Hay muchas áreas
por las que usted puede orar por esta iglesia. ¿Dónde usted ve debilidad en su iglesia? Por eso usted debe orar. Así que en esta semana ustedes pueden planificar, sacar tiempo para orar por su iglesia. Entonces, decir, espérate, déjame mañana lunes orar por un avivamiento de almas convertidas en nuestra iglesia. El martes voy a orar por los jóvenes de la iglesia. Y así todos los días usted puede planificar un motivo por el cual usted va a orar por su iglesia local, para que sea bendecida en el nombre del Señor. Y habiendo dicho esto, entonces nos movemos al día número 36. Hoy es el día número 36 de los 40 días de oración, así que nos quedan ya solamente unos pocos días para terminar los 40 días de oración. Hoy en el día número 36 vamos a hablar bajo el tema el cuerpo de Cristo unido en amor. El cuerpo de Cristo unido en amor. Y para ello nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23, que lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Fíjate lo que dice Juan 17, 23. Preste mucha atención. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermoso verso bíblico. En Juan 17, 23, Jesús está orando. Y fíjate que en esa oración Jesús dice: para que sean llevados a la unidad perfecta. La oración de Jesús es orar por la unidad perfecta. Esto significa que la iglesia no es simplemente una reunión de personas arrepentidas, sino que tienen el propósito de mostrarle al mundo el amor del Señor y la voluntad de Dios el Padre. ¿Ven? Como iglesia local no simplemente somos un grupo de hermanos arrepentidos, salvados por la sangre del Señor, que nos reunimos para cantar coritos. No, aunque eso es bueno, sino que es más que eso, sino que tenemos el propósito de mostrarle al mundo el amor de Jesús y la voluntad de Dios el Padre. Así como Jesús es uno en el Padre, así como Jesús es uno con el Padre, que nosotros los creyentes también debemos amarnos los unos a los otros y vivir en unidad y llegar a ser uno. De boca se oye fácil, ¿verdad? Dicho de la manera que yo le he dicho se oye hermoso, pero en la práctica es otra cosa, ¿verdad? Pues mira, en su oración Jesús dice: así como el Padre y yo somos uno, así como Jesús es uno con su Padre Celestial, nosotros también los creyentes debemos amarnos los unos a los otros y debemos vivir en unidad y llegar a ser uno, una iglesia, un cuerpo. ¿Ven? Esa es la invitación que el Señor nos hace a través de esa oración. Y esa debe ser también nuestra oración en el nombre del Señor. Cuando la iglesia está unida, las personas del mundo reconocen que Dios envió a Jesús. ¿Se fijaron en eso? Cuando la iglesia está unida, las personas del mundo reconocen que Dios envió a Jesús y que el amor de Dios tiene y que el amor que Dios tiene por Jesús es el mismo amor que tiene por cada uno de nosotros. Eso es lo que sucede cuando la iglesia está unida. ¿Ven? La iglesia es una sola y es universal, o es católica. Católica significa universal. ¿Ven? Y la iglesia es universal, es
una sola iglesia, que se reúne en diferentes congregaciones locales, pero somos el cuerpo de Cristo y debemos estar unidos independientemente de diferentes maneras de ver la forma de adorar y diferentes dogmáticas, pero somos la iglesia del Señor. Y si nos unimos como iglesia del Señor, el mundo va a reconocer que Jesús envió, que el Padre envió a Jesús, y que el amor de Dios y que el amor que Dios tiene por su Hijo es el mismo que tiene por cada uno de nosotros. Por lo tanto, la iglesia no es solo un lugar donde nos reunimos para adorar, no, sino una comunidad que revela el amor de Dios al mundo. Hoy nos reunimos como iglesia, hoy nos congregamos como iglesia local, adoramos al Señor, cantamos, oramos, recibimos una palabra, pero por encima de eso, somos una comunidad que revela el amor de Dios al mundo. ¿Ve? Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor revela el amor de Dios al mundo. Que el mundo pueda glorificar al Señor. En la práctica, como había mencionado, esto significa que los miembros de la iglesia, oiga bien, los miembros de la iglesia deben amarse y cuidarse mutuamente. Eso es lo que significa en la práctica. Amarse y cuidarse mutuamente. Para ir un poquito más, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos por resolver los conflictos. Tenemos que esforzarnos por resolver los conflictos. Son muchas las congregaciones locales que están en conflicto, que internamente hay mucha división. Y debe haber un esfuerzo de cada uno de los hermanos, de los creyentes, un esfuerzo por resolver los conflictos. ¿Por qué? Porque debemos de amarnos mutuamente. Tenemos que amarnos mutuamente. Porque de esa manera vamos a mostrar el amor del Señor al mundo. Y debe haber un esfuerzo por resolver las diferencias, los conflictos, llegar a un happy medium, buscar un entendimiento. Hay personas que ciertas actividades de la iglesia no las celebran, pues porque personalmente tienen sus ideas y sus maneras de pensar y se les respeta. Pero tiene que haber una manera de resolver los conflictos. No simplemente alejarnos. Espérate, en lo que pasa la Navidad, yo no me junto más con los hermanos de la iglesia, porque a mí no me gusta celebrar la Navidad. Eso es un peligro, eso es un problema. Ahora viene la Semana Santa, dentro de un mes y tanto viene la Semana Santa. Y hay muchos creyentes de muchas iglesias en el mundo entero que a ellos no les gusta celebrar la Semana Santa, porque ellos piensan que eso es una celebración idólatra. ¿Ves? Pero vemos muchos que sí sacamos ventaja de esa conmemoración para predicar el amor del Señor y para traer a la memoria lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces hay muchos hermanos que, como no creen en la Semana Santa, porque ellos dicen que eso es algo que fue organizado por la iglesia grande, como se le conoce, que ellos no participan de eso, pues porque para ellos es un acto idólatra. Y eso no es cierto. Pero si ellos quieren pensar de esa manera, no hay rollo. Le vamos a respetar su pensamiento. Pero usted no puede alejarse del cuerpo del Señor, de los demás santos, por una o 2 semanas en lo que pasa esa celebración, para luego integrarse nuevamente. Eso es muy peligroso. Eso a Dios no agrada. Eso no es un testimonio al mundo de que es una iglesia unida. ¿Ve? Usted tiene que tener mucho cuidado con esos pensamientos y esas ideas. Usted debe siempre apoyar su iglesia local, apoyar a su pastor de iglesia local, apoyar las actividades. Y cuando usted no entienda algo, pues mira, haga silencio, póngalo en oración, tenga una conversación amena, decente, buscamos el entendimiento, y no provocamos una desunidad. Porque muchas veces, si nosotros nos quedamos calladitos, pidiéndole al Señor que nos muestre, nos revele o nos haga entender qué es lo correcto,
Pues está bien, pero muchas veces no hacemos eso, simplemente le sembramos la misma idea a los demás hermanos y provocamos controversia. Y es importante, escúchelo bien, es importante disminuir las disputas mediante el perdón y la reconciliación. ¿Me escucharon? Es importante disminuir, reducir, posiblemente a cero, las disputas mediante el perdón y la reconciliación. Tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo. Tenemos que disminuir los conflictos, disminuir las disputas, disminuir las diferencias. Hay que disminuir eso. ¿Cómo? Pidiendo perdón, buscando reconciliación. Si usted no puede perdonar a su hermano o las posturas de su hermano, si usted no se puede reconciliar con su hermano, pues ¿cómo usted pretende que el Señor tenga misericordia y piedad de usted? Tenga cuidado. Otra cosa importante que hay que hacer en la casa del Señor y es compartir la carga de los demás. Compartir las cargas de los demás. Cada uno de nosotros, o todos nosotros, unos más, otros menos, pero todos tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas que tenemos que enfrentar. Pero cuando compartimos las cargas, cuando nos ayudamos en oración, en apoyo y de muchas otras maneras, nosotros disminuimos las cargas de los demás. Y eso lo hacemos orando juntos y animarnos los unos a los otros. ¿Ve? Animarnos los unos a los otros. Es bien importante animarnos. No se aflige, hermano. Dios proveerá. No se aflige, hermano. Dios, y vamos a orar juntos. Y esa palmadita, eso es bien importante. Porque de esa manera reducimos los conflictos, las disputas, las diferencias. Buscamos resolver los conflictos. Buscamos el perdón, la reconciliación. Y de esa manera logramos la unidad del cuerpo del Señor. Siempre van a haber diferencias, siempre van a haber conflictos, pero no podemos permitir que sea a unos niveles muy marcados, donde la gente, en vez de ver el amor de Cristo, vean las diferencias o vean las contiendas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si usted es el provocador de esos conflictos, si usted es el provocador de esas contiendas, usted le va a dar cuentas al Señor. Y si gente se pierde por culpa de usted, la sangre de esa gente que se pierda va a caer sobre sus manos, no sobre las mías, sobre las de usted. Tenemos que buscar disminuir los conflictos. Tenemos que buscar reducir al máximo las diferencias. Siempre las van a ver, pero yo no voy a promoverlas. Yo no voy a hacerme partícipe de promover esos conflictos y esas diferencias. Si tengo que hablar con alguien sobre alguna situación, hágalo con una persona madura, una persona que no le haga daño al evangelio, más bien le aconseje. O sea, cuando la iglesia vive en este tipo de unidad de lo que estamos mencionando, la oración que Jesús hizo se cumple y el mundo puede experimentar el amor de Dios a través de la iglesia del Señor. Qué hermoso es que la iglesia pueda estar unida y mantenerse unida para que la gente pueda experimentar el amor de Dios a través de nosotros como iglesia. Por eso, vuelvo y repito, por eso debemos esforzarnos por amarnos unos a otros y mantenernos unidos dentro de la iglesia del Señor. ¿Usted se fija? Por eso debemos esforzarnos por amarnos unos a otros y mantenernos unidos dentro de la iglesia. ¿Tú sabes cómo la gente últimamente se esfuerzan? Se van por otra iglesia. Ya no aguanto, ya no soporto y se van por otra iglesia. Hay gente que se han ido de mi iglesia que yo no los he vuelto a ver.
No por culpa mía, porque estoy seguro que por culpa mía no es, pero posiblemente porque algo no les agradó, porque tuvieron algún conflicto y se fueron de la iglesia y uno los llama, los busca y a veces te tratan como si nada estuviese pasando, pero no regresan al redil. Y ellos creen que de esa manera están resolviendo el problema y se están buscando uno más grande, porque usted no va a buscar perdón ni reconciliación huyendo de los problemas, es enfrentando los problemas. Si hay una diferencia, si hay un conflicto, debemos de conversarlo, debemos de orar y debemos de pedir perdón y reconocer, mire hermano, fue mi culpa, mire hermana, perdóneme. Y eso es importante, eso tiene valor. Y la gente que esté en Cristo va a recibir ese perdón, va a aceptar ese perdón, va a aceptar ese arrepentimiento. Pero corriendo y huyendo, donde quiera que tú te metas, te va a pasar lo mismo otra vez. Porque cuando uno huye de los problemas, de esa manera, vas a volver a enfrentar las mismas situaciones. Porque no es huyendo que se resuelven los problemas, es enfrentándolos en el nombre del Señor. ¿Usted ve? Esforcémonos por amarnos unos a otros para mantener la unidad de la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Esto lo podemos lograr por nuestros propios esfuerzos. ¿Usted cree que podemos lograr esto por nuestros propios esfuerzos? Pues no. No se puede lograr por nuestros propios esfuerzos. No. Nosotros no podemos lograr esta unidad por nuestro propio esfuerzo. Es el Espíritu Santo quien hace posible la unidad de la iglesia del Señor. Si mi esfuerzo es dirigido por el Espíritu Santo, se logrará la unidad del cuerpo del Señor. Se resolverán los conflictos, se disminuirán los conflictos. Por tanto, tenemos y debemos de profundizar en nuestra relación con el Espíritu de Dios. El primer verso que leímos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tenemos una relación profunda con el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a resolver los diferentes conflictos que puedan haber dentro de la iglesia local. Tenemos que depender más del Espíritu de Dios. Tenemos que desear la presencia del Espíritu de Dios con mayor fervor. Y cuando nosotros hacemos eso, el contenido de la oración de nuestro Señor Jesucristo se cumple de manera plena. Jesús oró, y cuando Jesús oró, Él dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa es la oración de Jesús. Y esa oración de Jesús se cumple cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque tenemos una buena relación con Él, obrar en ese sentido. Pero necesitamos una relación con el Espíritu de Dios. Así que yo te voy a invitar a orar conmigo. Vamos en esta oración a pedirle al Señor por esa unidad en tu iglesia local. Yo no sé dónde tú te congregas, pero donde quiera que tú te congregues, no seas tú el problema. Sé tú el agente movido por el Espíritu Santo para disminuir los conflictos, las diferencias y lograr la unidad de la iglesia del Señor. Y usted verá cómo el mundo glorificará al Señor y vendrán a los pies de Cristo en el nombre del Señor. Señor, guía a tu iglesia para que sea unida, de modo que podamos revelar el amor de Jesús y la voluntad del Padre al mundo. Devuelve toda división, aleluya, y conflicto entre nosotros mediante el perdón y la reconciliación.
Disuelve, mi Dios, toda división. Rompe toda división y conflicto en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a ser una comunidad que se ama y se anima mutuamente. Señor, confesamos que nuestra propia fuerza no es suficiente. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo una nuestros corazones y cumpla la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo. Que el mismo Espíritu Santo que descendió con poder en el aposento alto en Pentecostés venga nuevamente sobre cada uno de los miembros de la iglesia y los creyentes de hoy. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Gracias por conectarse con nosotros en la noche de hoy. Una vez más, saludos. Dios te bendiga a Sonia Rivera, a todos. Dios les bendiga a mi hermano Adam, su esposa. Dios les bendiga a todos los que se conectaron poderosamente. Déjame saludar a los que están en TikTok. Tengo que pegarme el teléfono, hermano, no tengo opción. Gloria al Señor. Saludos a Marino, a Damián Martín, a Carlín. Saludos a Javier Lucas Cruz, que también bienvenido por seguirnos. Gracias, Lucas, por seguirnos y darle like a nuestro en vivo. Jimena, Dios te bendiga. Rubén Laviera, Dios te bendiga. Dolores Atencio, Dios te bendiga. María, Dios te bendiga. Amén. Demino 31, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más se conectó? Amén. En fin, todos los que se conectaron por TikTok, que son bastantes. Dios les bendiga y gracias por conectarse. Soy para los nuevos, soy el pastor Germán Sánchez, pastor en Houston, Texas, de la Alianza Cristiana y Misionera. Y aquí estamos todas las noches, a las 8 de la noche del centro de Estados Unidos, en un en vivo de reflexión de la palabra del Señor. Gracias por unirse con nosotros, sigan uniéndose. Gracias por apoyarnos con el tab para que muchos más puedan unirse. Si usted es de Houston, me puede escribir al inbox, que yo les contesto, aleluya, eventualmente, para que usted pueda conocer nuestro ministerio y ser parte de él. Gracias a todos, siempre salúdenos, y yo a medida que pueda les voy a contestar. Para los que son nuevos, soy cieguito. No puedo leer con la normalidad que otros leen. Yo batallo bastante en ese sentido. Bueno, Dios les bendiga, que descansen y mañana nos estamos viendo en punto de las 8 de la noche del centro de Estados Unidos. Bueno, que descansen. Dios les bendiga.